El domingo pasado llegaron con Jesús a hacerle una pregunta capciosa, complicada, aquella sobre si debían o no pagar el tributo al César. Y Jesús les dio una muestra de astucia y sobre todo de sabiduría. Pero bueno, viendo que las preguntas capciosas no le funcionaban, ahora le llegan con una pregunta muy elemental, muy fácil, así como el ABC del catecismo para un judío. ¿Cuál es el más importante de todos los mandamientos? A ver si salía con otra cosa, a ver si contradecía el principio más elemental de la fe. Y no, claro que no. Jesús totalmente de acuerdo que el primero y más importante de los mandamientos es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús no viene a corregir la plana. Jesús no viene a inventar algo que no supiéramos. Pero ahora la cuestión es, ¿y qué es lo que entendemos por el amor a Dios y al prójimo? Porque cada uno puede tener su propia versión o su propia manera de hacerlo, y ahí es en donde no nos ponemos de acuerdo. En fin, hoy la palabra de Dios nos da una pista de por dónde empezar, porque sí, podemos quedarnos en algo tan abstracto. El amor, pues sí, qué bonito el amor y se siente bonito y yo digo que amo, pero eso en la práctica, ¿cómo se mide? ¿O cómo se nota? Por supuesto que en esto hay muchos niveles en los que podríamos profundizar largamente, pero oyéndome a la primera lectura del libro del Éxodo, el Señor da a su pueblo unos mandamientos de cómo practicar el amor al prójimo, que será obviamente reflejo del amor a Dios. O sea, si dices amar a Dios, no le hagas esto a tu prójimo. Y más que mandamientos que incidan sobre una gran misericordia, una gran santidad, empiezan por decirte: oye, no seas abusivo, oye, no seas gacho con tu prójimo. En otras palabras, no seas un cretino, no seas un completo patán sin sentido común, sin un mínimo de sensibilidad, sin un mínimo de solidaridad, que pisotees a tu prójimo y que abuses de él. Comienza diciendo: oye, no primas al extranjero. Los extranjeros en tierra ajena en ese tiempo estaban en una situación muy vulnerable. Los huérfanos, las viudas, eran los más desamparados y había quienes abusaban de ellos quitándoles lo poco que tenían. Dice el Señor: a quien hace esto, se las va a ver conmigo, porque ellos claman a mí y yo los escucharé. Oye, si un pobre te pide ayuda, te pide prestado, y tú todavía, viendo su necesidad, lo ahorcas con intereses. Oye, no seas usurero. Si lo vas a ayudar, ayúdalo bien. Si le has de cobrar, pues cóbrale lo justo, pero no te aproveches del pobre. Y luego, si tomas en prenda su manto, no, se lo devuelves antes de que anochezca, porque no tiene con qué taparse. ¿Con qué se va a dormir? ¿Con qué se va a cubrir del frío? No seas insensible, no seas cretino. Carambas, y si en nuestros tiempos nos diera más ejemplos, yo creo que abundarían muchas maneras en que, déjate tú, que si practicas la caridad, la misericordia, hombre, tantito no seas tan imbécil, tan cretino, tan falto de humanidad. Detalles simples como: ¿por qué te estacionas en la cochera de las personas? ¿Cómo crees que van a poder salir? ¿Cómo crees que van a poderse meter? Y tú te pones muy conchudamente diciendo pues que se aguanten, pues que al cabo, óyeme, pues ¿qué tal si te lo hicieran a ti? No te estaciones en cochera. Oye, ¿por qué has de poner tu música a todo volumen? Ay, es que a mí me gusta oír la música fuerte. ¿Y por qué toda la colonia tiene que escucharla? Y peor tantito, a deshoras de la noche, o cuando la gente está trabajando, o cuando quizá la gente no le gusta tu música. Puede haber personas mayores, enfermas. ¿Por qué tienes que poner música para toda la colonia? Ponte tus audífonos, no seas cretino. Oye, ¿por qué has de acaparar haciendo tus compras de pánico pensando solo en ti? Hay gente que también necesita de esos productos. Piensa tantito en los demás. Oye, ¿por qué te metes en la fila? Ya sé que tienes prisa y te aprovechas de que quizá tienes palancas o de que tienes superioridad y fuerza física, pero los demás llegaron primero. ¿Por qué te les metes? Óyeme, ¿por qué le quitas
su dinero de su pensión a tus papás, a tu abuelita, para tú comprarte un estéreo, para comprarte una pantalla, para ir a chupar, cuando ellos lo necesitan para sus medicinas, cuando ellos necesitan tener un guardadito para lo que sea que les haga falta. ¿Cómo eres así de cretino? Oye, si a tus papás no les das, por lo menos no les quites. Carambas. Oye, ¿por qué te pones ahí a platicar en misa cuando los demás tratan de orar, de concentrarse? ¿Por qué llegas y mostrando esa falta de respeto a un lugar sagrado? Bueno, si tú no crees, pues respeta a los que sí creemos. No seas cretino. Uf. ¿Tú a quién le quisieras dedicar esto? ¿O a ti te queda algo de esto pensando que, ay, pues es que yo así soy, es que, pues que me entiendan, ay, es que se aguanten, es que tengan caridad conmigo, ay, ¿a poco les molesta? Pues si tú quieres evaluarte respecto al amor a Dios y al prójimo, comienza por no ser un cretino. Comienza primero por pensar tantito en los demás. Comienza por aplicarte la regla de oro: no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Y a partir de ahí ya podríamos pasar al siguiente nivel. Ya podríamos hablar de la misericordia. Ya podríamos hablar de ir más allá de lo que es justo. Ya podemos hablar de la paciencia, de la abnegación, de dar de ti hasta que duela, de tener paciencia con los errores ajenos, de escuchar con toda caridad y tener empatía con aquel que está afligido, de ir y auxiliar al necesitado en desgracia, de perdonar al que nos ha ofendido y de poner en práctica el máximo mandamiento, la gran reformulación de este mandamiento que Cristo nos dejó. Les doy un mandamiento nuevo: que se amen unos a otros como yo los he amado. Eso ya es, diríamos, el nivel más alto al que todo cristiano debe aspirar. Oye, pero si ni siquiera en el primer nivel de no ser un cretino hemos avanzado, pues entonces por ahí empecemos, porque tenemos que sentar las bases. Que eso nos quede de tarea y verifica esas actitudes en las que tú no estás ni al nivel de empezar a pensar en la caridad cristiana. Recoge tu plato, tiende tu cama, aunque sea. No dejes el baño sin ahí todo mugroso. Bueno, en fin, tú sabes cuál es el ejemplo que más te acomoda. Que tengas un bendecido domingo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.